Bienvenidos a Entre el Valor y el Conocimiento, el podcast de la Biblioteca Pública Central Pío Tamayo. En este segundo episodio abordamos la historia de José Pío Tamayo, célebre poeta, escritor y floricultor larense de nuestras tierras. Hoy, para ilustrarnos con su conocimiento sobre esto, tenemos como invitada a la profesora Manuela Romero. Buenas tardes, mi nombre es María Manuela Romero, soy la encargada de la sala infantil de la institución y, al igual que todos mis compañeros de servicios y administrativos de la institución, hemos estudiado y leído muchísimo sobre la historia de Pío Tamayo, entonces estoy muy contenta de hoy estar contigo para hablar un poquito de este gran personaje del Estado Lara. Claro, un personaje bastante importante en nuestra historia. Hablando de su importancia, yo te pienso hacer una primera pregunta. Una pregunta algo sencilla, pero yo creo que es la más importante de este capítulo y es ¿quién es Pío Tamayo? ¿Quién es Pío Tamayo? ¿A qué se dedicaba? ¿A qué dedicó su vida? Esto es una pregunta más que nada para también la gente que de repente nos escuche y no sepa realmente quién es Pío Tamayo. Esa pregunta tiene, yo siento que muchas respuestas dependiendo de a quién le preguntes, porque Pío fue hermano, fue hijo, fue agricultor, fue poeta, fue escritor, fue periodista y fue político. Entonces yo siento que depende también un poquito de qué visión le quiero dar de Pío Tamayo. Pero yo diría que ante todo Pío Tamayo fue un hombre de letras. Yo siento que su historia es muy interesante, incluso empieza con una gran incógnita y es que en cualquier libro o medio digital que ustedes consulten va a decir que Pío Tamayo nació el 4 de marzo de 1898. Sin embargo, la partida del nacimiento de Pío Tamayo reza en uno de los libros, en un catálogo que fue la cronología de su vida, que se encuentra acá en la institución. Es la partida de nacimiento que está con la fe de bautismo en el tocuyo y que se encuentra registrado tanto en el tocuyo como en el registro principal, que dice que Pío nació el 4 de abril de 1898. No sabemos muy bien qué pasó con la fecha, porque ahí está incógnita tan grande, porque en tantos lugares dice que fue en marzo, cuando en un documento legal dice que es abril. Yo tengo la teoría que quizás Pío decía que era abril. Que decía que era marzo. Queramos. Y tal vez puede ser también está creada por su familia. Sí, muchas veces los abuelos, los tíos Hay teorías. tienen el cuento de que yo nací en diciembre, pero cuando me presentaron se equivocaron y pusieron que era en noviembre. Pero realmente yo siento que Pío puede haber sido eso. Puede ser que nació en marzo y se equivocaron al presentarlo, pero en los documentos legales dice que es en abril. Claro, es una incógnita interesante cuando un dato por eso. La vida de Pío está llena de muchos datos curiosos, es algo muy característico de él. Cuando menciono que tenía pues, muchas facetas, yo creo que la principal, cronológicamente hablando, es la de agricultor, porque Pío nace siendo el mayor de 12 hermanos de una familia muy rica del Tocuyo, que tenían haciendas de caña de azúcar. Entonces, aunque Pío desde niño fue escritor, cuando estaba en el colegio hubo periódicos, algunos se llamaron Saltos y Brincos, porque era muy fan del circo, Ayacucho, el Juvenil. Eso fue durante su época escolar. Pero cuando tiene 18 años, su vida da un vuelco y que su padre muere. Entonces, él, al ser el mayor de los hermanos, es el que tiene que hacerse cargo de la hacienda familiar. No le fue muy bien, tenía muchas buenas ideas, pero para el momento era un poquito duro aceptar esas ideas, y tanto los obreros de su hacienda como los jefes de otras haciendas estaban muy en contra de estas reformas que quería hacer Pío. Eran reformas que hoy en día son la ley. Daba seguro médico, daba días de baja por enfermedad, pagó lo que fue el primer aguinaldo, en ese momento no existía, y le dio 100 bolívares a cada uno de sus trabajadores y le dio un liquidado para que le estrenaran las fiestas. Pero obviamente esto no le funcionaba al resto de los jefes, porque obviamente si los obreros empezaban a decir, este señor nos paga más, este señor nos da esto, no me voy con esto, me lo da todo. Entonces, no era algo muy positivo. Sí. Bueno, continuando, echándonos un poco más para atrás, tú contaste que en la vida de Pío ya bastante datos curiosos. Te quiero agarrar de por ahí. Me gustaría preguntarte qué datos conoces de la vida de Pío. ¿Qué datos conoces que de repente tú digas no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo va a pensar que Pío era así? Bueno, el primero, ahorita que estamos hablando en la época cuando estuvo en la hacienda familiar, en ese momento el Tocuyo no tenía una manera de transportarse del Tocuyo a Barquisimeto, que no fuese pública, porque privado
Si tenías un carro, podías hacerlo, un caballo, un bus. Pero la mayoría de personas no tenían esta posibilidad. Pío fue quien regaló el primer transporte comunal del Tocuyo a Barquisimeto. Era, pues, costaba el pasaje algo básicamente, era un regalo. No era algo que nadie pudiese pagar, era algo muy sencillo, muy barato. También fue la primera persona en traer a Barquisimeto una moto. En ese momento no existían las motos, el atraco. Lo importante en la vida de Pío que tenemos que tener en cuenta es que era rico. Como era rico, también pues tuvo muchas más libertades que otras personas. Pío también fue parte fundador del Partido Comunista de Cuba, junto a José Martí. Fue expulsado de Panamá, porque cuando llega a Panamá, que vive en el exilio, justamente en la época que él llegó, había una protesta por los alquileres, porque estaban subiendo los alquileres. Y Pío dijo, no, va a ser posible, hagamos una protesta. Y el gobierno de Panamá lo agarra y le dice, Quique, tú no eres panameño, ¿qué haces aquí? Y lo expulsa de Panamá. Algún otro dato curioso de Pío que podamos tener por ahí. Bueno, también fue uno de los primeros en traer el carro a Barquisimeto. No existían y los importaba. También importó una maquinaria para hacer la extracción de caña de azúcar más sencilla. Lamentablemente no pudo concluir su proyecto, que son problemas políticos. Sí. Bueno, luego de esa historia, yo quería preguntarte qué libros, tal vez sobre Pío, tal vez de Pío, piensas que son buenos para aprender más sobre su historia y sobre su vida, que puedan tal vez o no estar aquí en la web. En la biblioteca conseguimos, tanto en sala larense como en la sala de referencias, las cronologías ilustradas de Pío Lamar. Esa es la que yo más he consultado para trabajar en torno a Pío, hacer actividades en la sala infantil de él. Se encuentran, como lo mencioné, en estas dos salas. En la sala larense se encuentra El olor de los granujas, que fue una novela corta que hizo Pío, y sus poemas. El dolor de las granujas no está completo, porque se salió poco, es decir, él no la publicó. Se publicó una vez, él había fallecido. Yo creo que, bueno, en la sala larense hay muchísimos libros de distintos autores larenses que hablan de Pío Tamayo. Cualquiera que pueda venir a visitarnos, el encargado de sala larense, la encargada de referencia, se los va a hacer llegar. Pero yo recomiendo ese, la cronología ilustrada, que es una edición de la biblioteca. Está muy completa. Perfecto. Y es una buena manera de conocer más al Pío, conocer más su historia y ilustrarse sobre este tema. Exacto. Un tema bastante importante para la escritura, la literatura larense y el país en general. Y también es importante saber que por lo menos, yo más o menos en mi generación, la gente que yo diría del 2000 hacia acá, nosotros en Historia de Venezuela quizás uno ve al mismo personaje una y otra vez y de pronto cuando es un personaje nuevo y dice yo no sabía que esta persona había hecho tanto, yo no sabía quién era Pío Tamayo, no sabía que había hecho todo esto, porque también existe lo que es el sesgo político. Sí. Que bueno, quizás como Pío no se alineaba a un pensamiento que la historia de Venezuela quiere vender, entonces no lo pongo, él no está ahí, no está presente. Yo soy una de las encargadas de las visitas guiadas cuando vienen a la biblioteca y siempre que hablo de Pío la gente se sorprende porque no sabía la historia, no sabía quién era él. Lo conoce por referencia a cómo se llama la biblioteca y acá en Barquisimeto también está lo que es el Ministerio de Trabajo. Se llama Pío Tamayo. Perfecto. Te iba a hacer una pregunta referente más hacia la ciudad, referente hacia el interés en la lectura. Ahora, ¿qué le dirías tú a quienes nos están escuchando, nos están viendo y todavía pueden preguntarse cómo iniciarse, cómo hacer que la lectura se convierta en un hábito, más que en algo que lo hagas, voy a la lectura, agarrar un libro, un diccionario? Mira, qué pregunta tan difícil. Y es mi área en especial. Yo siempre digo que las personas abordan mal el tema porque la gente siempre dice, y los niños leen. O mejor dicho, dicen, los niños no leen. Los niños no leen, los jóvenes no leen. Yo respondo con una pregunta. Y dije, pero los adultos leen. Ese es el verdadero problema. ¿Qué pasa con el hábito lector? El hábito lector es casi hereditario. Sí. Es por imitación. Entonces el papá que dice, mi niño no lee, se pasa todo el día viendo YouTube, viendo TikTok, viendo Instagram. Porque en esa casa el papá se la pasa todo el día viendo YouTube, viendo TikTok, viendo Instagram. La lectura es un hábito de imitación. El niño, el joven, el adulto que quiera leer necesita tener a su alcance la capacidad de poder escoger qué desea leer.
Es por eso que los espacios como la biblioteca son tan importantes, porque son un abanico de posibilidades de qué quiero yo leer. Porque pasa mucho que, como dices tú, cuando la lectura se impone o cuando la lectura se ve como una tarea, se ve como una asignación, lo que lengua tercer año de, tienes que leer Doña Marta. Claro. Si el primer contacto de lectura que va a tener un joven a los 16 años, que no en su vida ha leído ni un cuento, es Doña Marta, va a decir, yo no sé leer, yo no puedo leer, esto es aburrido. Entonces, tener la posibilidad de decir, quiero leer esto, empiezo a leer este libro, no me gusta, puedo cambiar a otro. Entender que la lectura es eso, es un placer, es una diversión, es un hobby, no es una tarea. No es que estoy obligada a leerme los libros de García Márquez, no. Si no me gusta García Márquez, voy a decir, no me gusta García Márquez, voy a leer Isabel Allende, voy a leer J.K. Rowling, voy a leer Susan Collins, o sea, hay muchísimos libros, muchísimas posibilidades. También es muy importante que muchas veces uno repite y hay veces que uno desconoce el tema. Cuando dice que los jóvenes no leen, los jóvenes leen. Porque uno lo que hace todo el día en el teléfono es leer. Sí. No se lee literatura, que es diferente, no es lo mismo. Porque yo en Facebook leo, en Instagram leo, en TikTok leo. Yo lo que hago es leer en redes todo el día y leo WhatsApp y escribo WhatsApp. Que no se lee literatura es otra cosa, es falta de hábito, como tú lo mencionabas. ¿Cómo empezar ese hábito? Leyendo. La única manera de aprender a leer es leyendo. Acercándote a lugares donde haya otro que exacto. El tipo de lectura. Tal vez le gustan los libros de romance, son unos libros de escape, de depresión, no sé. Exacto. Una persona que le gustan libros de aventura. Exactamente. Pero como yo descubro eso leyendo, dándome la oportunidad de estar en un espacio en donde pueda leer. Es importante, sí. Ahora, también uno de las instituciones, como a veces imponen de mala manera. ¿Cómo piensas tú que sería el llamado a las instituciones para que estas mismas hagan que la lectura se convierta en un hábito en los jóvenes? Y que no se convierta solamente en una tarea que tal vez sea tortuosa, sino más como algo que ellos mismos piensen hacer por cuenta propia. Lo que mencioné ahorita es muy importante, es permitirles a los niños y a los jóvenes tener un espacio en donde puedan escoger qué leer, por lo menos la biblioteca. Un lugar en donde quizás la asignación sea leer un cuento, no exigir qué cuento tiene que ser, sino que el niño pueda estar en la sala y él mismo escoja qué cuento. Él mismo diga, bueno, quizás me llama la atención aventura, quizás quiero esto, quizás quiero otro, pero que tenga ese abanico de opciones o en el caso de los más grandes, lo que sería referencias. Y también habituar al niño, o sea, poner asignaciones, poner tareas, poner tiempo de lectura, también es muy importante. No ponerlo como, tienes que leer esto, me tienes que leer 5 páginas, 10 páginas, no, pero sí decir como, bueno, al día en clase vamos a usar 1 hora para la lectura. Tampoco es la idea de que entonces el niño viene una vez a la biblioteca y después más nunca viene. Porque pasa mucho, nuestros visitantes siempre dicen, el niño es el que quiere ir, el papá no. Claro. Porque eso es otra cosa muy importante, los niños sí tienen interés por la lectura. Mientras van creciendo lo van perdiendo porque nadie a su alrededor se encarga de alimentar este interés. Entonces los niños siempre quieren meter, a los niños siempre les gusta la pío. Todos los niños que vienen, ya sea individuales o en visitas guiadas, en visitas programadas, les fascina la sala infantil, pero los otros alrededor no están interesados en alimentar ese conocimiento porque toma tiempo, porque es un esfuerzo más. Pero bueno, el hábito es algo positivo y que te va a acompañar por el resto de tu vida. Yo creo que sí merece ese esfuerzo. O sea que al final ayuda, no sé si el niño, pues el próximo PIB quiere interesarse en literatura, en escritura, no sé si el próximo abogacía más. Pero igual como dije, también es importante que el papá ponga de su parte y el papá también aprenda a que si él quiere que su hijo lea, él que nosotros podemos hacer muchísimas actividades de promoción de lectura. Nosotros tratamos que el niño se enamore y honestamente lo logramos en su mayoría. El problema es que entonces la parte de que el niño siga viniendo, que el niño siga alimentando ese hábito, quizás es el que falla. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, por ilustrarnos, para hacernos entender un poco más este desafío. No sé si tengas algo más que agregar. Lean. Y bueno, gracias por tenerme aquí. Como saben, la PIO siempre está abierta para todos ustedes. Si les gusta, como decía Diego, la aventura, la fantasía, los poemas, las biografías, libros policiales, todo eso lo pueden conseguir acá en la institución. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, en Instagram, @IABPC y yo también. Por allí pueden ver nuestras actividades, nuestros horarios, las invitaciones a cursos, talleres, conversatorios,
todo lo referente a los libros y la cultura del Estado. Al igual que pueden tramitar nuestro carnet bibliotecario. Con él se pueden llevar hasta 6 libros de literatura por 15 días y hasta 3 textos por 3 días.